primer momento de mi prédica quiero hablarles sobre la música, ¿sí? Y no les voy a hablar ni de Bad Bunny, ni de Maluma, ni la última canción de despecho de Shakira, ni nada de ese tipo de cosas, sino la música en la cual yo empecé a estudiar, que es la música, digamos, académica o la música que llamamos clásica, ¿sí? Entonces les voy a hacer un pequeño resumen como de 500 años de música en unos cuantos minuticos, entonces no se me van a aburrir porque es algo interesante a lo que quiero llevar. Entonces sabemos que la música es creada por Dios, ¿lo sabemos? Sí, porque Dios creó todo lo que hay en nuestro alrededor y Dios creó la música y le dio la facultad al hombre de la misma manera que le dio la facultad de que le colocara los nombres a los animalitos, a los árboles, a la fruta, de lavar, de trabajar la tierra y todo eso. También le dio la facultad y la inteligencia de que él, todos esos sonidos, de que el hombre esos sonidos los empezara a organizar y empezara a crear melodías y empezar a crear todo un idioma y todo un mundo de ese arte de la música. Y la música siempre ha existido. Recordamos a David que por medio como cantaba sus salmos y tocaba su instrumento y siempre era con el único propósito que la música servía para alabar y exaltar a Dios. En eso estamos de acuerdo y esa era la función de la música y la función que tenía. Y quiero irme como a partir de 1600 después de Cristo y quiero tomar desde ese punto porque la música ya estaba establecida, ya estaba organizada, ya había una manera de componer, de hacer las melodías, ya todo estaba formado y quiero empezar a partir de ahí, de un periodo de la música que como todo en la humanidad está dividido por secciones, en la música también la historia de la humanidad la música también está dividida por periodos y comenzamos con algo que comienza el periodo barroco. ¿Sí? Entonces ahí sale en la diapositiva lo que es el periodo barroco, que es más o menos como en el año 1600. Y quiero resumirles que toda la música que se creaba en esa época era únicamente y exclusivamente para exaltar a Dios. Entonces habían grandes compositores, ¿sí? Y todo lo que componían y todo lo que creaban era solo para alabar a Dios. Y había nombres que a lo mejor ustedes en algún momento lo habrán escuchado, que se llamaba, por ejemplo, Bach. Entonces, un mancito que se llamaba Juan Sebastián Bach, y ese hombre compuso una serie de obras inmensas, ¿sí? Innumerables, ¿sí? Y todo era para exaltar a Dios. Incluso hay unas dos obras que son muy famosísimas de él, que se llama La Pasión según San Mateo y La Pasión según San Marcos. Y todo a través de la música, él pudo narrar lo que vivió Jesús según esos evangelios. Y si tienen curiosidad, algún día se me acercan y hablamos de eso, solo que esas obras duran como 3 horas y media, entonces tengan bastante tiempo para poder escuchar y de verdad es música grandiosa y todo era para Dios. También en ese periodo barroco, habían compositores como un hombre que se llamaba Vivaldi, ¿sí? Porque la música, lo repito, era para exaltar a Dios y también a la naturaleza, pero no la naturaleza para alabar a la naturaleza como tal, sino que la naturaleza era la representación y la manifestación de la creación de Dios. Entonces sabíamos por qué era la naturaleza y quién la había creado. Entonces hay una obra conocida, les voy a talarear como los 14 cañonazos de la música clásica que a lo mejor lo han escuchado. Entonces hay una melodía que la talereo así más o menos, no soy cantante como Laura, pero más o menos es, la letra no es original, pero dice más o menos: ya llegó el otoño, los peces en el río, tan tan pararam pam pam. ¿La han escuchado? Yo creo que en propagandas, películas y todo, la han escuchado. Esa obra se llama Otoño y pertenece a las 4 estaciones de Vivaldi y cada obra era invierno, otoño, las 4 estaciones y era para mostrar la perfección y evolución de la naturaleza por medio de esa sincronía que Dios hacía y todo era para eso. Pero empezó a llegar 1700, empezó un periodo que se llama clásico, el clasicismo. El clasicismo entonces ya no era para exaltar a Dios, sino el hombre, Dios el hombre, entonces no era solo para exaltar a Dios, sino llegó el hombre y dice: un momento, yo también soy importante. Entonces ya no es solo para exaltar a Dios y la naturaleza como una manifestación de Dios, pero también yo soy importante, entonces voy a nivelar Dios, el hombre y la naturaleza. Y entonces todas las composiciones eran para unir esos 3 campos, Dios, la naturaleza y hombre, y entonces eran esos hombres de peluca, todos distinguidos, la música muy aristocrática, muy elegante y todo eso, y todo era para buscar esa armonía. Y a finales de 1700 nació un hombre, como 1770 nació un hombre que se llamó, todos lo hemos conocido así no seamos músicos, que se llama Beethoven.
un tipo impresionante. Yo creo que es el hombre más importante en la historia de la música y que ha influenciado la música y va a ser eterno en ese sentido por el legado que dejó. ¿Y qué tenía él como particular? ¿Quién lo sabe? Era sordo, y entonces semejante genio de la música y sordo, entonces era una cosa impresionante, y Dios puso en él ese talento sobrenatural, de que a pesar de que era sordo, pudo crear las más hermosas melodías y crear mucha música a pesar de su sordera. Pero ¿qué pasaba? Cuando ya empezó ese clasicismo y todo, donde el hombre empieza a ser también importante y protagonista, el hombre empieza a acaparar todo. Y lo que importa es lo que yo estoy sintiendo y lo que yo pienso como ser humano. Entonces empiezan esas personas como Beethoven, que por su discapacidad y todo, escuchamos su música y su música es hermosa, pero como hombre dejaba mucho que desear. Como persona dejaba mucho que desear, debido a su incapacidad, debido a su vida. Era una persona totalmente arrogante, amargada, grosera, incluso no tenía ética, se metió con la esposa de su hermano, era un borrachín, o sea, totalmente complicado. Y era una persona que tenía dinero, pero terminó muy mal. Entonces, Dios le dio ese talento a Beethoven y fue tan grande y todo, pero ese talento solo lo utilizó para su vida y para su gloria y para llenarse de ego y para llenar sus cosas, y no para Dios. Y así empezó la evolución de la historia de la música, y empezó un periodo que se llama romántico, el romanticismo, que empieza más o menos en 1810. Si ya llevo 200 años en 3 minutos, entonces no hay problema. Entonces empieza el romanticismo, que es como en 1810, donde un momento, el hombre es lo más importante, pero no solo el hombre, sino lo que yo siento, los sentimientos, cómo es mi vida, si estoy feliz, si estoy alegre. Incluso se escribían teorías de los afectos, donde cada nota, cada melodía demostraba el estado de ánimo de la persona. Entonces todo era en torno a lo que sentía el ser humano, todo era en torno a lo que pasaba con el hombre. Entonces habían grandes compositores que, por ejemplo, uno que se llamaba Chopin, se escribe Chopin, como la choricería famosa, ¿sí? Como chopinar, pero sin el ar, Chopin. Chopin es un polaco que se llama Chopin. Ese hombre era un compositor grandioso, pero ese hombre era así, todo chiquito, más bajito que yo, todo flaquito, todo como frágil, como enfermoso y todo, y nadie le ponía cuidado. Nadie, como que no, y el hombre sentaba al piano y tocaba y todo el mundo maravillado, y él creó una música hermosa. Uno puede escuchar eso, cierra los ojos y le genera miles de emociones, porque la música era muy hermosa, pero era un hombre así como todo oscuro, y toda la música que él hacía era para llenar sus vacíos, y escribía unas obras hermosas que se llaman nocturnos, y uno puede escuchar, qué hermoso, qué buena obra. Y el motivo principal de esa obra, de esos nocturnos, era que el hombre quería, por medio de esas obras, ir, tocaba el piano y conquistar chicas para poder estar con ellas, porque era la única manera que podía estar con las mujeres, y todo debido a su condición física y todo era en pro de lo que sentía el hombre. Ya habían compositores gigantes, y Dios le daba el talento sobrenatural a muchas personas que brillaron por su talento, pero su vida era totalmente distorsionada, su vida era totalmente desordenada. Compositores que murieron de enfermedades venéreas, de compositores que murieron por el alcohol, que murieron totalmente arruinados, su vida totalmente destrozada. Y uno los escucha esa música y dice, ¿cómo es posible que hacen semejante obra? Y uno ve a las personas y están totalmente destruidas. Y ese era el patrón. Entonces, después del romanticismo empezó el impresionismo, más o menos como a comienzos de 1900, donde el hombre dice, ya no me está gustando cómo es todo lo tradicional y sus formas tradicionales, quiero algo novedoso, quiero empezar a buscar nuevas cosas, y empieza lo abstracto en todas las artes y también la música. Entonces ya no son las melodías comunes ni nada, sino que ya son colores de sonidos, ya son solo bloques sonoros y son solo efectos, y entonces ya siempre el hombre expresándose, siempre el hombre se está expresando y buscando la manera de cómo satisfacer todo lo que vas sintiendo. Y empieza después el periodo que se llama en la música contemporánea, siglo XX, el hombre totalmente entregado
a lo que es él, a su sentir, a lo que quiere su carne, a todo, solo lo que él quiere, y también empiezan a entrar corrientes filosóficas donde será que sí existe Dios, buscarle todo lo racional a lo que no era racional, y entonces empieza siempre como una pelea con Dios. Dios no existe, Dios no es ese creador, yo soy una persona importante, yo soy un creador de música, yo soy alguien muy distinguido, yo puedo solo en ese sentido. Y eran personas totalmente distorsionadas. Había un compositor que se llamaba Wagner, ¿sí? Ese compositor era alemán, ¿sí? Y él fue uno de los precursores del movimiento nazi. Entonces era complicado porque era un hombre muy influyente, y él con sus obras y con su música y con las letras de sus canciones decía y promovía lo que era ese movimiento y la persecución de los judíos. Incluso ahorita en Israel y en otros territorios está prohibido tocar la música de ese compositor debido a lo que él hacía, a todo ese tipo de circunstancias. Entonces eran totalmente hombres disvariados, y obras como de un compositor que se me viene a la mente que como Karl Orff. Él compuso una obra hace poco, estoy hablando a comienzos de 1900, que se llama Carmina Burana, y estoy seguro que todos lo han escuchado en propagandas, películas y todo. Incluso una vez el Paz me dijo, ay, ¿cuál es esa obra y todo? Porque es muy pomposa, y es más o menos, es así, una mano de gente, habla en un coro fuertísimo y la orquesta fuertísima, y dice, pam, pam, tan, tan, pom, pom, tan, 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 tan. Es una vaina súper estridente, y uno dice, uff, es el black metal de la época de la música clásica, entonces, qué energía, qué música tan poderosa y todo. Pero no saben que esa Carmina Burana era una serie de libros, ¿sí? Y de danzas y de arias de música profana. Y esa música que yo les atalaría así, que era tan estridente, y uno la escucha y qué energía, y es súper fuerte, se llama O Fortuna. ¿Y cuál era el mensaje de esa obra de O Fortuna? Es la vida está comandada por la fortuna, por la suerte, y como la suerte es tan volátil, pues no sabemos qué va a pasar. Entonces, pues vivamos rico, pasémosla bueno, disfrutemos de la vida, porque total en algún momento se va a acabar. Entonces ese es el mensaje que daban los compositores y esos grandes hombres de la música, que eran totalmente talentosos y utilizaban su talento solo para alegrar su carne, y su vida personal era totalmente destruida porque no tenían una conciencia y una claridad de para qué fue creado. Entonces hacemos resumen, y ya les hice un resumen como de 600 años, es barroco, Dios es lo más grande y la música se compuso para Dios. Clasicismo, nivelamos lo que es Dios, Dios, naturaleza y hombre. Romanticismo, el hombre es lo más importante, lo que yo siento es lo más importante. Después llega el impresionismo, lo que estoy viendo no me gusta, quiero transformar ya todo, y empiezo a distorsionar todo, y llega el periodo contemporáneo, el periodo del siglo XX, donde ya el hombre está totalmente entregado a su carne, y vemos cómo Dios entregó esos talentos y se dañó el diseño original, que toda la música y todo talento era para Dios. Y eso se ve todavía en las esferas de grandes personas que tienen talentos, que destacan y todo, pero su vida está totalmente distorsionada, su vida está totalmente llevada por excesos y todo, porque utilizaron solo el talento de una mala manera. Y eso se ve en las grandes esferas. Espere que es que después de hablar de 600 años uno le da sed. Y eso se ve en las grandes esferas, sí, y esos son músicos impresionantes que siempre van a estar en la historia, y nos influenciaron a los que nosotros nos dedicamos a la música, y fueron grandes por sus obras, y yo siempre los seguía y no me importaba cómo eran como personas, pero grandes en su música. Pero después, cuando empecé con Dios, dije, espere que no todo es ahí, no todo eso es lo más importante, y eso se veía en los grandes compositores, y no quiero nunca comparar, porque la genialidad de esas personas fue algo grande lo que ellos hicieron a través de su trabajo, pero si eso se veía en las grandes esferas, también en las esferas comunes, en las esferas de personas que podían dedicar su talento a algo concreto y se basaban en eso, y solo se dedicaban a enriquecer su talento sin ningún criterio y sin ningún carácter, porque el talento sin carácter es perdido. El talento sin carácter es un arma de doble filo y siempre te va a llevar
a cosas equivocadas. Y en uno de esos está este que les habla, ¿sí? El que les habla, y si les resumí 600 años en unos minutos, les voy a resumir 20 años de mi vida, pero así, de una, para que no se me aburran y todo. Ya lo que voy, todavía no he empezado con la prédica. Estoy como el paz que dura y todavía no ha dado el título de la prédica. Pero bueno, no, Laura también lo ha dicho, Paz, sino que no me ha dicho. Entonces, y empieza, y es un chico como desde pequeño, mi mamá, mi hermano, mi abuelito, el papá de mi mamita, siempre fue músico y yo no lo conocí nunca, y mi mamá siempre anheló a que su hijo conociera la música. Ella jamás iba a imaginar que yo me iba a dedicar a este cuento, y entonces ella desde pequeño me empezó a familiarizar con la música. Ya era un niño que a los 8 años, mientras me bañaba, cantaba ópera, arias de ópera y zarzuela, y me metía en la vaina y tocaba en las academias de los barritos y tocaba ahí el tecladito, ay sí, tan bonito. Pero mi mamita, cuando yo empecé a hacer como 12, 13 años, hizo un esfuerzo grande y me metió a una academia muy importante donde empezaban a formar músicos ya con un talento ya como nombrado y todo eso, y era una exigencia fuerte. Y entré ahí y empezó a irme bien y empecé a destacar, y yo a partir, y ahorita lo estoy hablando en retrospectiva porque en ese momento yo no analizaba absolutamente nada, desde ahí empezó a mí como sentirme, oiga, yo soy como diferente, yo soy como que no soy como cualquier persona, yo tengo mi cosita, yo sé por qué es lo que tengo, y empecé a destacarme y todo, y un profesor que era muy influyente allá, me vio en un concierto, y yo tenía como 14, 15 años, me dijo, Víctor, tú tienes un talento grande, déjame y yo te empiezo a formar. Listo, sí señor, y me metió en el mundo del piano, y así va, y yo metido en el piano, y me estaba yendo bien, y ya empezaba a ganarme mis concursos de talento, que en el Colombo, que en la Alianza Francesa y todo, y empezaba a irme muy bien, y yo, uy, por acá es, y le dije a mi mamá como los 14 años, yo quiero dedicarme a ser pianista y voy a ser músico y voy a ser... Entonces, listo, de una, mi mamá pues feliz y toda la cosa, y empecé mi formación como músico profesional desde esa edad, y me empezó a ir bien, y me estaba yendo tan bien que el profesor que me estaba asesorando y todo me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tú estás listo cuando termines tu colegio, porque yo no quería terminar colegio. Yo decía, mamá, eso no me sirve para nada, yo quiero dedicarme a tocar piano, para que el colegio, para que todo, yo quiero validarme también un validadero, y yo me pongo a tocar piano, yo no quiero perder tiempo ni nada. Y mi mamá en su sabiduría le decía, no papito, usted termina su colegio y empieza su carrera como debe corresponder y deje de estar haciendo esas locuras y todo. Y yo listo. Y entonces empecé como enfocado a que yo iba a ser músico, y era a veces era muy obediente en el colegio, pero era tan regular en ciertas materias que ya empecé a sobresalir por lo que yo tocaba, y el profesor de física me dijo un día, hermano, a usted no le va a servir para nada el movimiento armónico simple, ni la estequiometría, ni nada de esa vaina. Yo le paso la materia física, pero usted hágame un favorito, y me toca un concierto en un centro que yo tengo, en un centro educativo que yo también trabajo, hágame un concierto, y hermano, yo le paso la física porque usted total, eso para qué lo va a usar. Y tenía toda la razón, es un hombre muy sabio, yo nunca he utilizado el movimiento armónico simple, no sé si alguno lo ha utilizado, me dice de qué se trata. Y cuando entonces me regaló eso y todo, yo listo, pum, aprobé y todo, y el profesor que me asesoraba en el piano me dijo, yo creo que tú estás listo para ingresar a la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia, entonces para mi mamá era algo grandísimo y todos sabemos que la Universidad Nacional de Colombia tiene la fama de que es una universidad compleja, que es estricta, quien entra ahí es complicado, somos buenas personas de corazón, ¿verdad, mi pastor? ¿Cierto, Laurita? Somos personas muy chéveres y todo, pero es algo exigente, ingresar allá es su cuento y es su camello, es duro, y entonces cuando el profesor me dice, tú estás listo para entrar allá, pero el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia era la panacea de las instituciones musicales a nivel de Colombia, o sea, quien entraba allá ya estaba listo, y que yo pudiera aspirar allá y todo, y me empezó a ir tan bien, que entonces el profesor me dice, y sabes que yo quiero que tengas una cita con una maestra que se llama Mercedes Cortés. Nadie tiene por qué conocer a Mercedes Cortés. Mercedes Cortés era la persona catalogada la mejor maestra de piano de Colombia. Sí, era una mujer que se instruyó en Europa, en Viena y todo, y yo quiero que tú seas su alumno. Y ella no es que llegaba a la universidad y le empezó a dar clases ella escogía a sus estudiantes, y no tenía muchos, porque ella solo miraba, y quien de verdad se lograra destacar, ¡pum!, empezaba con ella. Y entonces cuando me dijeron que esa posibilidad, yo ¡wow! Y me estaba yendo también, pero mi vida alterna también ya estaba complicándose, porque yo era una persona ya que yo era distinto, yo soy un duro, yo soy un músico, voy a ser músico famoso y voy a tocar conciertos y voy a estar por todos lados del mundo tocando, entonces
yo soy importante. Y empecé a entrar en rebeldía. Y mi pobre madre a veces en mi rebeldía me citaba con mis tíos, porque ya era que yo me estaba portando tan feo, y me llegaban mis tíos que son como mis papás y me decían, Víctor, ¿qué está pasando? No, sí, Tito, no, sí, qué pena, sí, todo bien. Y se iban mis tíos y yo me acercaba donde mi mamá y le decía, oye, mamita, te quedé grande, o sea, tú no eres capaz de criarme solo y tienes que llamar a mis tíos. Qué adorable criatura, ¿no? Ella me mira, uy, no, pero después me saludas, ya cambié. Entonces, y de verdad, mamita, tú pasaste por esas situaciones y que está aquí presente, discúlpame porque fueron unas situaciones de mi rebeldía, porque es que yo iba a ser un duro, y entonces, claro, empecé entonces la preparación para que esta mujer me escuchara y gracias a Dios pasé, y entonces pasé a la Nacional y pasé con esta mujer, con la mejor pianista. Entonces no, eso era, mi mamá no toma, y ese día que supo que tomé, se tomó una piña colada y eso se intoxicó. Yo creo que hubiéramos ido a la clínica, ella feliz allá en el baño porque su hijo había pasado en la Nacional, en el conservatorio, y con esa persona. Y empezó mi formación musical, pero fuerte, fuerte, ya va a acabar. Entonces fuerte y rápido y rápido y así duro, duro, y un adoctrinamiento súper fuerte, porque no eran clases de 1 hora con esta maestra, eran clases de 5, 6, 7 horas, y no las dictaba en el conservatorio, sino las dictaba en su casa debido a la extensión. Entonces eran todos los sábados a las 11 de la mañana, yo llegaba a la clase, ella me daba un juguito de cajita del Valle, me lo tomaba, tocábamos, almorzábamos, siempre ella almorzaba lo mismo, que era arroz con ternerita, entonces la señora le preparaba eso, almorzábamos, seguíamos tocando 4 o 5 de la tarde, eran tostaditas de carulla con avena alpina, sí, perdón por la propaganda, y seguíamos tocando, y como a las 8 me soltaba. Yo llegaba a la casa como a las 9 de la noche todos los sábados, pues ya agotado, y era un adoctrinamiento súper fuerte, y ella era cristiana. Y yo sabía que era cristiana, pero ya no me se había referido nada hasta cuando un día llegó y yo llegué al piano. Hola maestra, ¿cómo estás? Bien, siéntate, vamos a empezar la clase. Y cuando vi un libro, yo dije, uy, un libro de partituras. Me dijo, mira, te lo compré. Y entonces yo, uy, quién sabe qué libro es para leer y todo. Y vi un libro con pasta vino tinto y todo. Y cuando vi la Biblia y todo, entonces yo hice cara así como cuando soy niño pequeño en cumpleaños y me regalan medias o sábanas. Entonces yo, ay, gracias maestra, tan bonito. Y me dijo, es para ti. Víctor, ¿tú crees en Dios? Y yo, ¿qué le iba a responder a esa señora que no? O sea, yo de Dios, mi mamita iba a misa y todo, pero yo cero. Pero yo, claro, maestra, yo creo en Dios, claro que sí. Y de una vez me corchó, me dijo, dime cómo te comunicas con Él. Y yo, oh my God. Y entonces yo, no, mira, yo le digo, oh Chuchito lindo. ¿Cómo le dices Chuchito? ¿Cómo le vas a decir? No, señor, esa no es manera de hablarle al Señor. Vas el viernes para la iglesia conmigo. Entonces, ay, bueno, sí, señor. Y ella tenía una iglesia muy pequeña cerca de la Nacional, eran como 30 personas, de 20 a 30 personas, y se hacían en la casa de ese pastor que se llama Gino. Creo que él ya murió. Entonces yo iba los viernes y todo, pero nada, yo era por cumplirle a la maestra y todo, porque yo cuando iba a la iglesia, como eran los viernes, el lunes, el sábado que tenía las clases, yo podía ir a la iglesia y podía el sábado tocar horrible, cometer todos los errores de la vida, y mi maestra, uy, Chinito, qué lindo te está sonando, qué hermoso, uy, tienes que estudiar esta parte, pero vas muy bien, ah, qué hermoso. Pero era el día que yo no iba a la iglesia, y el sábado ni me saludaba, y yo, no maestra, qué pena, no pude ir a la iglesia, o no, eso le debe estar sonando horrible, no maestra, yo estudié, no, eso debe estar horrible, y podía tocar lo más hermoso, y ella me decía, eso está horrible, eso no sirve para nada. Bueno, era una pelea de 8 horas, porque yo no había ido a la iglesia. Entonces para mí siempre ir a la iglesia era poder estar con mi maestra bien, y poder tomar las clases. Entonces pues obviamente no era la razón correcta. Entonces todo lo que pasaba en la iglesia ese día, se me pasaba por un oído y se me salía por el otro, y no había en realidad nada, ni un clic para mí, ni nada. Hablamos en el seminario que uno puede estar leyendo la Biblia, y si no tiene de verdad un porqué o nace en ti algo, es letra muerta. A uno no le va a pasar absolutamente nada, ni va a pasar nada. Entonces yo, ay, sí, entonces no había nada en mí, y seguía mi formación, y me estaba yendo tan bien que la universidad, antes de graduarme, me ofreció trabajo. Cuando te gradúes, Víctor, vas a tener trabajo en la universidad. Yo listo, y empecé a trabajar en la Universidad Nacional, pero también tenía pensado irme fuera a Estados Unidos, y me había ganado una beca, pero por errores, por como yo era, por mi personalidad, y por ser tan complejo y dedicado solo a mi instrumento,
perdí esa oportunidad por los errores y no me pude ir a Estados Unidos a esa beca, y entonces empecé a trabajar en las universidades, hice mi maestría, toda esa cosa, y empecé a trabajar que entonces que en X, yo, y siempre mi nombre empezaba a sonar, y uy, entonces el maestro Víctor Ojeda, y yo llegaba allá y tocaba los conciertos, y entonces yo podía estar saliendo con cualquier chica y mi maestra me decía, tiene que ser cristiana. Yo, no, maestra, ella es cristiana. ¿Cómo que cristiana? Yo la he visto por allá tomando, por allá fumando. ¿Qué cristiana? Y nada, ay, no, maestra, yo la convierto y todo. Por Dios, o sea, llegaba a ese tipo de cosas y mi maestra era encima y todo. ¿Cómo sería que en los conciertos, terminaba el concierto y mi maestra llegaba al camerino y la persona con la que yo estuviera saliendo tenía que hacerse atrás? Entonces era mi maestra, llegaba, me regañaba, me felicitaba, depende cómo me iba. Después venía mi familia a felicitar y por último, ya cuando la señora se iba, entonces, pum, ahí llegaba la niña con la que estaba saliendo, ay, sí, muy buena, bueno, ay, sí, entonces, ahí sí, ya cuando la maestra se iba. Entonces, eso fue un adoctrinamiento con ella, fue muy fuerte y entregó para mí muchas cosas valiosas. Y empezó, yo creo que pues, fue la primera persona que Dios empezó a usar para yo poder al menos conocer el mundo de lo que era Cristo, de lo que era Dios y todo. Y empecé a crecer en ella en las universidades y todo. Y ella ya enfermó, ya era una persona de edad y todo. Y recuerdo una vez, cuando yo estaba en un momento complicado, al año de que ella muriera, yo ya poco hablaba con ella porque lo que les digo, estaba entregado, era mi carrera y a todo esto, y era una persona complicada. No quiero entrar en detalles porque no es algo que me enorgullezca, pero sí era una persona muy complicada y cometía muchos errores ante mi familia, ante las personas que estaban a mi lado, ante muchas cosas yo estaba obrando mal. Y me acuerdo, y eso no sé, siquiera se lo comenté a mi mamá por física pena, y yo llamaba a mi maestra de vez en cuando como para saber cómo estaba, y ella estaba muy malita. Y lo único que ella, la última vez que yo hablé con ella, antes de que ella muriera, yo, ¿cómo estás, maestra? No, papito, estoy ahí, ya vamos ahí solucionando unos problemas de salud, pero no me siento muy bien. Y me dijo, oye, ¿te acuerdas de la Biblia que te regalé? Sí, claro, maestra, quiero que leas algo, quiero que leas Filipenses 2, 3, 4, ¿sí? Y entonces yo, ¿para qué me estará queriendo decir esta señora que lea esto? Y entonces me fui y le hice caso por primera vez, le hice caso y venga, ¿de qué se habla? Y dice Filipenses 2, 3, 4, esa está en una de las diapositivas. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Yo sentí pena. Y yo ni siquiera le dije a mi mamá eso porque me daba vergüenza, porque por algo esa maestra que yo ni siquiera ya hablaba con ella, porque yo me había aislado totalmente de ella porque estaba en mi rebeldía y tocaba muy lindo y todo, pero no estaba para lidiarle el genio a nadie ni nadie, era muy rebelde. Ella me regaló eso y yo creo que ella en el fondo de su corazón vio lo que yo tenía en mi corazón y lo que yo estaba creando. Y como que me dijo, ojo Víctor, ten cuidado. Pero desafortunadamente yo leí eso y como buen torero le hice el quite y yo, oye, esta maestra, ¿por qué me está mandando esto tan atrevida? Y, bueno, ya. Y desafortunadamente fue la última vez que yo hablé con ella, ya cuando después supe, ella murió y fue algo, pues algo duro para mí porque fue una persona muy influyente en mi vida profesional, pero mi vida personal totalmente destruida. Y ya llegó un punto en que ya la mayoría conocen en que todo estaba totalmente malo. Sí, en mi vida totalmente solo, sin mi familia, mis padres, ya yo con mi mamá totalmente distanciado, con mi esposa, que en ese momento no era mi esposa, pero con esa Cata hermosa que es una mujer sabia y con paciencia, y yo ya no hablaba con nadie, yo había perdido todo, y llegó la enfermedad en un concierto, y me empezó a doler acá, y ay, Dios mío, ¿qué será? Y fui, entonces tenía otra vez una cardiopatía, había vuelto una situación, en conclusión, parece que no iba a volver a tener el esfuerzo de poder tocar en conciertos, ni tocar eso, entonces fue algo muy duro, y fue algo como que Dios diciéndome, todo lo centraste en esto, ahora que ya no lo tienes, ¿qué persona eres? ¿Qué persona eres después de que ya no tienes en lo que tú solo te dedicaste a hacer? Entonces yo quedé y ahí quedó la soledad y empezó la transformación y empecé a decirle sí Dios y me arrepentí y pasó un proceso súper fuerte que el Paz ha sido testigo y empecé un proceso como primero que todo para qué era mi talento, para qué era que yo tenía ese talento y para qué Dios me empezaba a dar esa vida, porque lo que más me encanta de Dios es que
Dios no siempre nos da promesa y vamos a tener una eternidad con Él, vamos a ser salvos, pero Él nos consiente en esta vida. Él siempre nos da cosas tan bonitas y nos consiente y nos da muestras de su amor y nos restablece toda la vida que nosotros teníamos hundida ya en ese lodo y empieza a darnos cosas tan bonitas. En mi caso, mi matrimonio, la comunicación con mis papás, mis hijos, el saber para qué estoy tocando el piano, todo eso para mí me empezó a llenar de paz y wow, ¿y por qué les estoy contando eso? Porque a mí me pesaba todo lo que les estoy compartiendo, pero hace unas semanas que tuvimos aquí el evento de la alabanza y los que han venido, espero que haya tenido también un momento tan especial como el que vivimos nosotros. En ese momento, obviamente estaban cansadas mis manos de tocar, pero yo, y les compartí, creo que a Laura y a Mateo y a los pastores, es la primera vez en 20 y pucho de años que tocó piano que me estorbaba el instrumento, que yo no quería tocar piano, yo lo único que quería era levantar mis manos, correr el piano y poderme arrodillar y glorificarlo a Él. Era lo único que yo quería y era algo que nunca me había pasado. Entonces, wow, fue algo, una sensación súper grande en ese momento, porque Dios tan hermoso me dijo: mira, Víctor, hace unos años, no tantos, tu centro era tu talento y solo vivías para ese talento y no eras nada. Ahora te das cuenta que el centro soy yo y para eso es que tú estás tocando. Y me dijo: disfruta lo que te he dado. Sí, disfruta la vida que te he dado ahora porque eres un hombre nuevo. Y pues por eso estoy hablando ahorita de esto, porque Dios como que me dio el vía libre, quítate todas esas prevenciones y exprésate de lo que tú eres ahora. Y entonces esa vida con Dios, esa tranquilidad que tenemos en el corazón y que todos la tenemos, porque no creo que no hay ningún cristiano que ha empezado su vida en Dios y no le haya pasado nada. Toda la vida en las personas ha sido transformada cuando entramos con Dios. Y sobre todo, no conozco ningún cristiano que empiece su camino con Dios y esté peor que cuando estaba antes. Siempre ha sido para mejorar. Por eso la vida con Dios, y ahora sí, hasta ahora voy con el título de mi prédica, pero no me voy a demorar todavía. Mi vida con Dios no se vende, no se arrienda, no se permuta. La vida con Dios es valiosa. Lo que te ha dado Dios a ti, y no vinieron aquí el miércoles para escuchar solo la vida de Víctor, ay, tan lindo Víctor, qué bonito. No, es porque esto nos ha pasado a todos, Dios nos ha transformado y nos ha regalado una vida hermosa y nos ha consentido en esta tierra todavía y nos ha llenado de su paz y de su tranquilidad, que a pesar de que podemos estar viviendo cosas como cualquier ser humano, inconvenientes y circunstancias, nada se compara con el lodo en el que estábamos antes de que conociéramos a Dios, absolutamente nada. Una cosa es vivir un problema con Dios que sin su cobertura. ¿Eso estamos claros? Y quiero ir a un momento, y por fin voy a hablar de palabra porque me puse fue a hablar de mí, y quiero ir a la palabra que no está en las diapositivas, pero quiero hablarles de un capítulo de Reyes, porque Reyes habla pues sobre todos los monarcas de Israel y los reyes de Israel, pero ahorita no me quiero referir sobre los reyes, sino de un simple campesino, sino de un simple hombre que nos dio un ejemplo que va a perdurar para siempre. Y no está en la diapositiva porque quiero leérselas detenidamente para que ustedes lo puedan escuchar porque es un poco extenso. Y es Primera de Reyes 21, del 1 al 8. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. El Acab, le dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió: el Señor me libre de venderle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot el jezreelita le había dicho: no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel, sabemos qué significa Jezabel, entró y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera, estoy diciendo mal eso, jezreelita, perdón la dicción, que me vendiera su viñedo o que si lo prefería se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Ante eso Jezabel, su esposa, le dijo: ¿y acaso tú no eres quien manda en Israel?
anda, levántate y come, que te hará bien, yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab. Puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Quiero contextualizarlos para los que no conocen esta palabra, que Acab es considerado uno de los reinos más corruptos, más oscuros, más terribles y más desviados espiritualmente que había en Israel, al lado de su esposa. Incluso él propagaba que se diera rezos a otros dioses, que se hicieran ofrendas a otros dioses, incluso se dice que sacrificaba niños. Es una persona totalmente oscura al lado de su esposa. Y yo me imagino ese Acab, ese rey, ese gran hombre, todo lleno de dinero y de poder y todo viendo a lo lejos ese humilde viñedo, y me encapriché, yo quiero ese viñedo, yo quiero ir y voy a ir a comprárselo con la seguridad de que como tenía dinero, como tenía todo, le iba a cambiar la vida a ese pobre campesino y que iba a tener ese viñedo sin ningún problema. Y me imagino llegando allá a la finquita y todo del pobre Nabot y todo, bueno, lo que tú quieras, pídeme lo que quieras y entonces entrégame el viñedo. Y el pobre Nabot, pobre en su circunstancia económica, pero grande en espíritu, le dijo, válgame Dios que yo te venda a ti la herencia de mis padres. Y eso, para un mundo como este, es algo extraño, es algo incómodo, donde un mundo donde todo tiene precio, donde todo es un mundo mercantilista y todo está a la venta. ¿Sí? Llegó ese humilde Nabot y los contextualizó. Ese hombre siempre se ligó por la ley que le dio Dios, y Dios había instituido que había unos terrenos que eran innegociables, que no se podían vender, que no se podían comerciar, porque esos eran solo de herencia de sus padres y iba a prosperar de generación en generación en su familia. Así que esos terrenos no se podían vender nunca. ¿Sí? Y la historia de Nabot no terminó bien porque la querida esposa de Acab empezó a escribir unas cartas de cosas que no eran ciertas de Nabot y ese pobre hombre terminó apedreado. No terminó bien, pero lo que sí nos mostró es que él cumplía la ley de Dios y hacía honor a su familia, y él lo único que le decía era, rey, tú me puedes dar lo que quieras, ofrecer lo que quieras, pero lo que me dio Dios no se vende, no se arrienda, no se permuta, porque lo que nos ha dado Dios es algo invaluable, ¿sí? Y Acab representa lo que es este mundo. A Acab le interesa lo que tú tienes, le interesa lo que Dios te ha dado, ese talento, ese matrimonio. Ay, tan lindo ese matrimonio de esos cristianos donde todo el mundo se está separando. Ay, ese amor tan bonito, esos hijos creados bajo la ley de Dios y con esa espiritualidad, ese negocio tan bonito que uno entra, me interesa y va a ofertar. Aquí quedo a la vez, y una vez me encontré con Sofía y sentí en mi corazón poderle hablar. Sofía, la hija de Belkis a la Bessi, es una niña con un talento grande para cantar. El viernes la van a escuchar porque van a venir todos. Amén, le van a venir todos y van a escuchar ese proceso de esas chicas. Pues no me quiero desviar. Esa niña es un talento grande, y esa niña empezó a sobresalir en talento, y en el colegio le decían, no, qué lindo, y canta acá, y sentí en mi corazón porque me había representado en ella, y le decía un momento, Sofi, recuerda primero quién te dio el talento, y ten cuidado porque ofertas van a llegar. Ten cuidado porque van a llegar ofertas, de pronto ven, canta acá en este sitio, ven, canta este tipo de música, ven, únete con estas personas, ven, hazte esto, y te va a alejar de lo que de verdad es tu diseño original. Ten cuidado, y te lo digo desde ahorita, porque ofertas van a llegar. Y eso es lo que hace Acab, lo que hace el mundo. Cualquier cosa, y como dice el pastor, somos objetivos de guerra, el mal siempre está ahí pendiente y quiere ofertar por lo invaluable. Y si tú, que estás centrado en mi vida nueva con Dios, es totalmente consistente, y porque eso es lo que quiere Dios, que su iglesia se pare y no acepte ninguna oferta del mundo, si tú de repente empiezas a mirar de reojo, ¿sí? Y empiezas a escuchar esa oferta, empiezas a escuchar cualquier ese tipo de circunstancia, de una vez eso invaluable empieza a tener valor. Y las cosas, cuando empiezan a tener valor, empiezan a devaluarse, y automáticamente eso invaluable pierde
el tesoro y la importancia que tenía. Entonces nosotros podemos disimular y decir, no, yo tengo el control, puf, que es una llamadita, puf, que es una persona que me habló y me ofreció un negocio, no, yo puedo controlarlo, es algo muy, muy ingenuo, o sea, no seamos exagerados y todo. Ahí empieza todo y de repente se puede perder todo lo que nos ha dado. Y si nosotros, lo que nos ha dado Dios, y si nosotros empezamos a perder ese rumbo y empezamos a perder el valor de lo que Dios nos ha entregado en esta nueva vida, empezamos entonces a decir, o somos un Nabot o somos un Esaú. Y quiero ir a la palabra en ese momento que decía, Hebreos 12, 16, 17. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos del primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Ese Esaú, ese cazador, me imagino que ese día había cazado como 5 gacelas, estaba con mucha hambre y entró. Allá hizo otro hermano que también era una joyita, él sí era más hacendoso y estaba cocinando, y ese hombre Esaú lleno de hambre, no, dame algo de comer, por favor. Y Jacob, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar. No, pero mira, tengo mucha hambre. No te lo voy a dar. No, pídeme lo que quieras y dame un plato de comida, que tengo mucha hambre. Listo, dame tu progenitura. Y entonces Esaú se le olvidó ese tesoro invaluable. Nunca valoró lo que tenía en sus manos, nunca fue consciente de lo que Dios le había entregado, y le dijo, listo. Y por una simple inmediatez, por un simple placer, por un simple momentico, es hasta ahora que nosotros seguimos hablando de él, y la misma Biblia dice que es alguien profano. Por eso, por haber vendido, por haber ofertado lo que Dios te había dado, esa vida en Dios, él no la valoró y la entregó. Y nosotros no hemos actuado a veces como Esaú. Iglesia, no hemos actuado como Esaú y hemos ofertado lo que Dios nos ha regalado. Y no estoy aquí subido en este altar para decir, a ver, ¿quién es el que ha ofertado? Porque yo soy el primero que levanto la mano, porque antes de este mensaje yo he sido confrontado fuertemente con Dios por todo lo que les he compartido, ¿sí? Y he empezado también a ofertar lo que Dios me ha dado. En pleno fin de mi curso matrimonial, ya estaba a puertas de casarme, entregado a Dios, convencido con mi futura esposa, con Katica, y hermosos y todo. Y llegaron unos amigos a un plan tranqui, de despedida de soltero. Vamos y comes algo y tomamos algo en plan tranqui, por lo que te vas a casar. Ok, listo. No tuve la gallardía, no tuve la convicción y no tuve lo que quiere Dios, que seamos firmes en la palabra. Y yo, cuando entré a ese sitio a comer y a tomar algo, debí haber salido corriendo. Y no lo hice. Eran las 2 de la mañana y estaba totalmente en un estado que no sabía ni de quién era vecino. Y fue duro, y fue triste, y el pastor fue testigo, y mi esposa le generó dolor, y yo también me sentí mal por lo que había hecho, porque oferté esa tranquilidad, esa paz que Dios me había entregado. Todo lo que estaba creando para generar ese pacto con mi esposa en esa noche se pudo haber perdido inmediatamente. Entonces es tan fácil perder ese tesoro. Es tan fácil. Y cuántas veces ese Dios me dio ese talento en estas manos y yo lo ofertaba al mejor postor. Me podía juntar contra las personas más influyentes y mejores músicos del país, pero que su vida era totalmente devastada, pero a mí no me importaba y yo estaba ahí. Y estaba en conversaciones totalmente oscuras que no llevaban a nada y que no eran nada edificantes. Y yo llegaba a mi apartamento solo y me sentía vacío y todo. Pero esta es mi vida y totalmente tengo reconocimiento y los aplausos son para mí. Entonces sigo en esa vida. ¿Cuántas veces no oferté? ¿Cuántas veces no oferté lo que Dios me había dado? Si no somos conscientes de lo que Dios nos ha dado, vamos a caer como ese Esaú y no vamos a tener esa eternidad junto con Él. Así que, esposos y esposas, su matrimonio es sagrado. No lo oferten por un simple plato de lentejas, ¿sí? La educación y firmeza de sus hijos en la convicción de Dios es sagrada. No lo oferten por un simple plato de lentejas. Su trabajo, lo que Dios les prosperó en un negocio o los apoyó en el negocio,
no lo oferten por un plato de lentejas. Aquí veo al señor Pineda con sus 2 hijos y su esposa. ¿Tú crees que el mal está tranquilo viendo a tu familia acá y tus hijos que vienen hasta la reunión de hombres y también conociendo de Dios? No, pero tú eres un hombre en Dios y todo, y no lo ofertes por un simple plato de lentejas, porque van a llegar personas que van a ofrecerte lentejas y mucho más. Jóvenes de sonido, los que están escuchándome en otras, en las plataformas y todo, su cuerpo es sagrado, su virginidad es sagrada. No lo oferten por un simple plato de lentejas. Eso es lo que Dios quiere. Porque, menos mal, tenemos un Dios de perdón y un Dios de amor. Porque si hubiera sido, y de segunda oportunidad, es porque si hubiera sido solo por nuestra carne, excusas habrían siempre. Tengo un negocio y recibí un dinero que no sé de dónde viene, pero Dios, gracias a ese dinero voy a poder diezmar más, voy a poder diezmar mejor y más para la iglesia y más para ti y mi obediencia. Siempre nos vamos a justificar. Y cuando te encuentres con ese Dios, ¿qué le vas a decir? Cuando Dios te encuentre, ¿qué hiciste con lo que yo te heredé? ¿Qué hiciste con la tierra que yo te di? ¿Cómo vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿La protegiste? ¿La cuidaste? Y me van a decir, pero entonces ¿cómo protejo lo que Dios me ha dado? No lo digo yo, lo dice la palabra. Quiero ir a Cantares 2:15. Como que nos vamos de vigilia hoy. Pero no, ya. Cantares 2:15. Atrapen a las zorras, a esas zorras que arruinan nuestros viñedos en flor. Esas zorras son esas concesiones que nosotros tenemos. Es esa falta de radicalidad. El pastor nos lo ha dicho. El diablo no se presenta aquí con cuernos y cacho grande acá. No, el mal es cobarde y se mete por donde uno no lo ve. Y esas pequeñas zorras son las que uno no le da importancia, o como que uno las controla y después te das cuenta que acabaron con todo lo que tú tenías. Porque la infidelidad, como nos lo dijo el pastor en una de sus prédicas sobre la santidad, la infidelidad no es de un día para otro. La infidelidad arranca con un simple hola. Y una comunicación y una conversación mal llevada lleva a una infidelidad. Tú no eres un mentiroso de un día para otro. Tú comenzaste solo un momento en que te viste agarrado y todo y dijiste cualquier situación para poder tener la aceptación de la gente y empezaste mentira tras mentira tras mentira y empezaste una bola de nieve que ya después te creíste todo lo que decías y ya tu vida es una mentira. ¿Sí? Tu negocio no se volvió algo ilícito de la noche a la mañana, solo aceptaste una conversación y una propuesta y cuando te diste cuenta todo lo que tú habías creado se volvió algo ilegal. ¿Por qué no te diste cuenta y no fuiste la radical en ese momento y diste concesiones y no apartaste y no mataste esas pequeñas zorras? ¿Sí? Tengo problemas con las mujeres y todo, pero me casé, pero no, total, yo solo les digo hola, no hay ningún problema, eso yo lo controlo. Ahí está una zorra, ahí está una persona que ahí va a haber un momento donde tu tesoro va a perder. ¿Sí? Yo tuve problemas con la bebida, pero Dios me restituyó, pero el 24 y el 31 de diciembre me pego mis traguitos porque, qué rico, hay que celebrar. Ahí está también atentando tu tesoro. Lo que Dios te dio también está ahí, porque no tuviste la firmeza y dejaste concesiones. Tuve una vida totalmente insegura y Dios me restituyó y me respaldó y me ha mostrado cómo mi talento puede prosperar y soy una persona totalmente próspera por lo que Dios me ha dado y por su cobertura. Pero llega algún mal pensamiento, ¿sí? De derrota y todo se me va para el piso y mi fe de una vez se cuestiona y me siento mal y llego a la depresión y todo porque permití pensamientos que no edificaban. Son esas zorras que no debemos que no apartamos y debemos, aparte de apartar esas pequeñas concesiones que nos damos y ser radicales como la palabra no lo muestra, porque la palabra no es tibia, la palabra es sí o no y punto, y que debemos ser así, nuestro actuar debe ser así, que también cuando nos debemos todos los días, y como se cita hoy nos decía en la oración, debemos agradecer lo que Dios nos ha dado a diario y valorar lo que tiene. Mi esposa ahorita está en modo mamá, sí, pero yo sé que ella me está viendo ahorita y te lo digo para ti, amor, habrá esposos creo que más altos, la mayoría, ¿sí? Habrán hombres más altos, no tan cabezones y con un color, no color codo como el mío, ¿sí? Y no tan mal geniados, pero es el hombre
que Dios guardó para ti, ¿sí? Valóralo. Y yo también le digo a mi esposa que me debe estar viendo allá, deben haber mujeres con otras características y con cualidades y defectos como cualquier persona, pero tú eres la mujer que Dios guardó para mí y te amo y estás junto con Dios en mi prioridad, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos valorar siempre, porque siempre van a haber mejores trabajos, siempre van a haber mejores remunerados, pero el puesto donde nos ha puesto Dios es de valorar, ¿sí? Habrán iglesias de pronto más grandes y pantallas y uno llega, pero qué hermoso es llegar a nuestra iglesia y abrazarnos con nuestros hermanos y somos una familia. Qué hermoso es eso y hay que valorarlo a diario. Y lo que más me encanta de valorarlo es que Dios no nos deja quietos. Listo, tú Víctor o tú Sutano o Mengano Perencejo estás protegiendo tu vida en Dios y la estás protegiendo de todas las circunstancias y de toda oferta, pero ¿qué más vas a hacer? ¿Cómo vas a mover ese tesoro que te has dado? ¿Lo vas a dejar quieto? ¿Vas a dejar todo lo que yo te he dado? ¿O cómo vas a edificar? Iglesia, y les quiero decir algo que de verdad me confrontó a mí, pero a veces Jesús parece que no tuviera la suficiente convicción en nosotros, que Jesús nos habla y nosotros llegamos y escuchamos su palabra, nos aprendemos el versículo, lo meditamos, lo reflexionamos, pero se queda ahí y no pasa nada más, ¿sí? Ojalá fuéramos iguales de proactivos como con nuestro jefe que nos dice, Víctor, ¿cómo está tu resignificación? Necesito estos sílabos, estas rúbricas, ¿cómo va todo? Listo, sí, mañana te tengo esto, mira maestro, Así fuéramos con Dios, así fuéramos con Jesús, que Él nos habla y nosotros, Él dice, Él nos habla, sé generoso con las personas, sé sensible ante el dolor de las personas. ¡Wow! ¡Qué palabra! Alabado Dios, qué hermoso. Pastor, qué predica tan linda, me llegó, sí, me llegó en el corazón. Y voy en el Transmilenio, ay, oiga, qué vaina, no puede ni hablar por celular porque se la pasa a mano de gente pidiendo plata y vendiendo cosas y no puede hablar por una llamada importante desde mi celular y no me llena, no me sensibiliza la necesidad de la gente. Dios, Jesús nos dice, perdona al que te agredió, perdona al que te hizo daño. Oh, wow, qué palabra, qué hermoso, qué hermosa prédica, me llegó al corazón. Y termina la prédica y llego, prendo Netflix y no pasó nada. Diezma, oh, y yo soy el primero que levanto la mano porque tengo problemas con eso y lo confieso. Diezma, sí, y uno sí, y el pastor pregunta, ¿cómo te pareció la prédica? Súper paz, oh, qué prédica, qué hermosa prédica, me llegó. Pero no pasa absolutamente nada, entonces pareciera que Jesús nos habla, pero no pasa nada en nosotros. Hagamos un ejercicio rápido, pensemos que todos somos como Junior, adolescentes y todo, ¿sí? Entonces pongámonos todos y recordemos cuando éramos adolescentes. Y nuestra mamá, la mamá de cada uno de nosotros, es Jesús. Entonces, la mamá de cada uno en nuestra adolescencia es Jesús. Entonces mi mamita es Jesús. Entonces Teresita llegó y me dijo un día, Víctor, me voy a ir a comprar unas cositas, voy a ir a hacer unas vueltas, no sé cuándo vuelva, pero cuando regrese, quiero ver que tu habitación esté limpia y esté arreglada. ¿Ok? Sí, listo, sí mamá, listo. Se fue mi mamá y volvió. ¿Arreglaste tu habitación, Víctor? Mamita, ¿sabes que no? Porque es que mira, como que me llenó lo que tú me habías dicho de arreglar la habitación y me fue a ver de qué origen eran las palabras de arreglar tu habitación, entonces ya sé que viene del latín o que viene del griego y todo eso. Es más, mira, ya me sé cómo arreglar tu habitación, me lo sé en hebreo, me lo sé en griego, me lo sé en arameo, me lo sé en inglés, me lo sé en alemán y todo. Y incluso estuve pensando, mamita, ¿qué te parece si yo este viernes que me voy a encontrar con mis amigos voy a hablar de lo que tú me pediste, de lo chévere que sería arreglar la habitación? Y te cuento, de una vez hablé en el colegio y en la izada de bandera, cuando dé mi discurso, si tengo oportunidad de decirlo, voy a poner en mi discurso lo lindo que es arreglar la habitación para que todos entendieran lo que tú me has pedido. ¿Qué hubiera respondido nuestra mamá? Ahí sí apuesten a dónde cae el chancletazo, ¿verdad? Apuesten, o sea. Y eso es lo que nos pasa con Jesús.
Jesús nos dice cosas y nos es claro en lo que quiere de nosotros y nosotros no sabemos en qué versión es, si es en Reina Valera, si es nueva versión internacional, todo este tipo de versiones y no sabemos los versículos perfectamente, pero no pasa absolutamente nada de ahí. Entonces caemos en ese tipo de situaciones donde todo lo recibimos, pero nada hacemos y nos volvemos, discúlpenme, unos cristianos que nos ponemos a calentar es la silla cada miércoles y cada domingo que venimos acá, porque no pasa nada en nosotros, ¿sí? Y tenemos que tomar la decisión, y en Youth Network lo hablábamos, o tomamos la decisión de coger el camino en que estamos acá solo recibiendo, o decidimos tomar también la vida del servicio. Y si somos cristianos, sabemos que cristianos somos seguidores de Cristo y el mismo Cristo dijo, yo no vine a este mundo a ser servido, sino a servir. Entonces, ¿cuál es la decisión que nosotros debemos tomar? Porque desafortunadamente en este mundo y en muchos sitios nos empezaron a vender la idea de que ese Dios era un genio de la lámpara. Ese Dios venía acá a cumplir tus sueños. Venía aquí a cumplir tus sueños. No sé cómo esté tu corazón, no sé cómo esté tu vida, eso no importa. Dios viene a prosperarte. Dios viene a darte todo lo que quieres. Y hay una película hermosa que me pareció muy chévere, es entretenida y todo, y cuando ya conocí a Dios me pareció que sabía en muchas cosas. No es tan vieja, que se llama Todopoderoso, de pronto la han visto, de Jim Carrey. Es muy chistosa y es muy chévere, y es un hombre, para quien no la haya visto, es un hombre que al comienzo de la película le iba mal, de malas para todo su trabajo, con su novia, su carro se había vuelto nada, le iba como los perros en misa, como dicen las abuelitas, le iba súper mal. ¿Sí? Y resulta que ese hombre lo único que hacía era renegar de Dios. No, pero ¿por qué a mí, Dios? ¿Pero yo qué hice? ¿Pero para qué? Y todo. Y era tanta la existencia renegadera de Dios por lo que le estaba yendo tan mal que de pronto se encontró con Dios. Y Dios le dijo, tú vas a ser ahora Dios, te voy a entregar mis poderes y te vas a dar cuenta lo que es Dios. Entonces ese hombre, sorprendido y todo, claro, o sea, empezó con el poder de Dios y empezó a hacer cosas para su propio beneficio y todo, y empezó a prosperar en plata, en reconocido, le cambió su vida y todo eso, y él feliz y todo, pero siempre le molestaba algo acá y era un suspiro, y él decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como él era Dios, eran las oraciones de todas las personas que oraban a Dios. Y, pero ¿cómo hago para callarlas? Pues hay que responderles. Y entonces, no, me voy a poner a responder uno por uno. No, o sea, se me va a ir la vida respondiéndole a toda esta emparranada de gente. No, entonces yo lo que voy a hacer es no. Yo tengo que disfrutar mi vida, yo le voy a decir a todo el mundo que sí. Y listo, todo lo que me pidan, listo, yo invito. Al momento que eso pasó, fue un caos en la ciudad donde él estaba porque mucha gente había pedido, yo quiero ganar la lotería, y todo el mundo ganó la lotería. Entonces la lotería se arruinó, no pudo dar premios y eso volvió un golpe de estado de ese pueblo, se volvió una nada, porque sin la autoridad de Dios, sin estar rigurosos en Dios, si nosotros, nuestra naturaleza es pecaminosa y es malvada, ¿qué tal que no estuviera Dios? Estaríamos peor y podemos estar peor, iglesia, de lo que podemos estar ahorita. Entonces nos enseñan que Dios es ese genio de la lámpara que nos va a conceder milagros y nosotros nos concentramos tanto en que me conceda el milagrito, en que dame Dios, pero nos olvidamos lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Para qué está el tesoro que Él nos dio? ¿Para qué es? ¿Cuál es lo que para qué estamos nosotros creados? Y quiero ir a la palabra, una de las palabras de los versículos que a mí más me gustan, ¿sí? Porque me parece que es tan importante porque es el legado y es lo más claro que Jesús dice que quiere de nosotros. Marcos 3, 13, 15. Me quedan 10 minutos. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaban a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Les quiero confesar que lo que más me gusta de esta cita es que él siempre dice, primero Dios dice, él lo llamó para que lo acompañaran. Él lo llamó para que estuvieran con él. Y eso es lo que quiere primero Dios con nosotros. Ven, estate conmigo, conóceme, intimemos, generemos un vínculo. Y como yo decía en mi prédica pasada, Dios no te dio una función a ti,
te dio una relación, ¿sí? Lo primero que te dio es una relación. Conóceme, ¿sí? Honda en mí, y a partir de ahí sí empieza. Y también la palabra nos dice que a predicar y nos dio autoridad para expulsar demonios. Y eso no quiere decir entonces en el contexto de nuestra vida, en ese momento que entonces nos vamos para la novena a decir versículos al aire y entonces a ver a quién exorcizamos y a quién le sacamos demonios. No se trata de eso. Se trata de que tu hermano, en el momento o en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú te educas, en el lugar donde tú frecuentas, en el lugar donde tú habitas, ¿sí? Recuerda que tú eres un representante de su reino, ¿sí? Recuerda que tú eres un representante de Dios y todo lo que digas, todo lo que hagas y de la manera como accionas es una evidencia de lo que Dios hace en tu corazón. Y esa es la mejor manera de predicar, dar ese testimonio. Y tanta gente que está tan enferma, Belkis nos decía en el grupo, la iglesia es un hospital, aquí llega todo el mundo enfermo. Aquí llega el mundo, la gente perdida, con problemas de ansiedad, con una vida totalmente destruida, a que lo restituya a Dios, a que pueda cambiarle la vida a ese Dios. Y entonces nosotros estamos es para eso, ¿sí? Para que nuestra vida sea la manifestación de lo que hace Dios en los hombres y podamos dar ese mensaje y podamos curar a tanto enfermo que hay fuera, ¿sí? A tanta persona que está de depresión, a tanta persona que está esclavizada en demonios como la fornicación, en demonios como la prostitución, en demonios como la pornografía, en tantos demonios como la avaricia, en tantos demonios y que están ahí encerradas. Nosotros somos las herramientas por Dios para poder con nuestro testimonio decirle hay una salvación. Hay una vida después de todo ese infierno que tú estás viviendo. Y nosotros no podemos llegar a excusarnos y que nuestro llamado diga, Víctor, pero es que mira, yo hablar en público no es que sea muy bueno, a mí me da pena, soy tímido, no puedo decir las cosas. Entonces, como que predicar la palabra no es lo mío. Te cuento que no tengo paciencia para estar en los cursos dominicales y cuidar los niños. No, a mí los niños no me gustan, no quiero, ¿sí? No me parece, no tengo la paciencia para eso. Y yo para tocar un instrumento, pertenecer a la alabanza y cantar, canto horrible. Más oído tiene un ojo, ¿sí? Entonces, eso, yo no sirvo para eso, o sea, no puedo servir en ese sentido. Entonces yo te puedo responder, hermano, ¿el llamado de Dios es tan limitado para esos 3 factores? ¿O el llamado de Dios es tan limitado que solo es lo que podamos hacer acá, en este edificio? ¿Es tan limitado que todo se limita a lo que ocurre acá en este edificio? No creo y nosotros sabemos que no es así. Si tú eres un plomero, si tú eres un taxista, ve con Dios, vincúlate con Dios, sé testimonio y ayuda a sanar enfermos por medio de Dios. Si tú eres un peluquero, estate con Dios, sé testimonio de lo que Él hace en tu vida y enséñale a las personas a cómo sanar sus problemas por medio de Dios, ¿sí? Si tú eres un profesor, estate con Dios y sé testimonio de lo que Él hizo con tu vida y ayudar a los enfermos a que puedan mirar hacia Él y ser sanos y ser salvos. Hace poco, todos conocen a Fabián el barbero, la mayoría lo conocemos, la mayoría de los chicos nos vamos y nos peluqueamos allá. Y él estaba allá, entonces me estaba peluqueando, allá entra harta gente y él es muy bueno y él nos atiende muy bien, es un ambiente muy chévere y vamos allá y nos atiende, súper bacano, pero allá entra gente de todo tipo, ¿sí? No que solo entrada para cristianos, no, de todo tipo entra, ¿sí? Y él me estaba peluqueando en una oportunidad y llegó un muchacho. Y llegó así, se sentó, hola Fabián, ¿cómo está? Y entonces el mi negro, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Sí? ¿Cómo va tu vida? Porque él es muy servicial y le hace la conversación a uno para pasar un rato ameno. Y entonces el man le dice, no Fabián, pues estoy un poco loqueado. ¿Loqueado? ¿Cómo así? No, es que imagínate que me metí una pepa, no recuerdo qué droga la que había metido. Y todavía estoy como con ese viaje y pero no, ya se me va a pasar. Y entonces, pero era como con ese orgullo, como que, uy, qué chévere, qué berraquera lo que acabo de vivir. Y Fabián automáticamente dejó de peluquearme. Y yo, ¿y este man qué pasó? Y se fue para donde ese muchacho y le dijo, ¿tú eres consciente de lo que estás diciendo? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿No ves que tu cuerpo después te va a pedir otra vez más y tú vas a estar así y después te va a pedir otra cosa más fuerte? ¿Y en qué va a acabar tu vida?
hermano, piensa lo que estás haciendo, ¿por qué estás haciendo eso? Y entonces ese bacaneado y todo empezó como a sentirse como que, porque Fabián le pegó una cachetadita de realidad, ¿sí? Y Fabián le dijo algo que a él le iba a servir para edificar, y a lo mejor cuando él vaya a esa peluquería, él no va a ver a Fabián como un simple barbero, sino como una persona que le puede dar un consejo edificante, ¿sí? Porque Fabián le dio algo sabio y quiso empezar por su palabra y por decirle las cosas, que ese hombre saliera de ahí, saliera de esa situación. Entonces no hay excusa para el llamado y no podemos limitarlo solo a que lo que ocurre aquí en iglesia y todos somos lindos y bonitos y nos abrazamos y qué hermosos somos. No, afuera es donde está la acción. Nosotros no podemos traer toda la gente, nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, en cada una de nuestras ocupaciones y dar testimonio de lo que tenemos acá en nuestro corazón, de lo que es Dios en nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer. Para terminar, quiero ir a otra cita. Mateo 4, 18, 20. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Lo que me encanta de Dios y de Jesús es que otra vez Él dice: vengan, síganme, vengan, estemos juntos, venga, convivan conmigo, ¿sí? Y lo más hermoso también que me parece de esta cita, ya les digo para qué es esto. Lo que más, sí, porque dirá, ¿qué pasa? No es pañuelo ni nada de eso. Lo que más me encanta de esta cita es que Dios nunca se refiere a grandes personas influyentes ni a gente adinerada, a simples pescadores. Pero lo que yo veo, y más hermoso también, es que esos pescadores son la connotación de una persona que vive del diario, que vive diario. Es una persona que necesita pescar y con esos peces saca su provisión y su dinero, y si no logra vender lo que venden ese día, su mercancía se daña. Entonces ellos viven del día y Dios se les acerca y Jesús se les acerca y les dice: yo les voy a enseñar no a pensar en el diario, sino en la eternidad. Yo les voy a enseñar a pescar hombres, ¿sí? Para que no se enriquezcan y no solo estén pensando enriquecerse de solo alimentar el deseo diario de tener las cosas y solo preocuparse por eso. Y Dios lo que quiere es mostrarnos una eternidad, porque cuánto esfuerzo, miremos cada uno, y lo que yo les conté hace como 1 hora y media de cuando empezó mi historia, cuánto esfuerzo no hemos gastado en lo momentáneo, en lo que es así, en lo que es fugaz. ¿Cuánta energía no hemos gastado en eso momentáneo? ¿Cuánto? ¿Sí? Es para que cada uno vea cuánto hemos solo centrado en lo que está ocurriendo en el momento y nuestras preocupaciones en lo que ocurre ahorita, y hemos abandonado lo que es la eternidad, hemos abandonado lo que es más allá. Y hay unas prédicas que me encantan, un ejemplo, y a lo mejor como cristianos que hemos visto estas prédicas lo han visto, pero hay alguna persona que no la haya visto, y yo sé que va a ser enriquecedora. Y hay un ejemplo que me encanta y lo traje aquí un poquito y no sé quién está acá que me pueda ayudar. Entonces, miren. Ay, espere que esto se enredó. Laurita, gracias. Entonces, cogí una punta y está enredado. Sí, es que no podía predicar y empezar mientras tanto a desenredar un de lana, entonces me quedaba complicado. Bueno, la idea no era esa. Sí, la idea no era, bueno, salió mal y lo ensayamos como 5 veces ahorita, pero bueno, y para lo desde la cámara no pues, sí, no, es que aquí está una punta y esa es la otra punta, pero esto se enredó. Entonces, estire, ya va a acabar, estire, dele. Laurita ya va a llegar más o menos, ahorita les cuento a los de la cámara. Ay, pero se enredó. Bueno, llegaba, yo había tomado la medida y llegaba como por los lados donde está Mateito y donde está lo del sonido. Esa tira, y ya podemos, eso ya dejémosla ahí, que total, sí, eso era, entonces viremos todo eso iba a dar más allá como para donde está mi mamita, entonces da hasta allá esa lana. Entonces yo quería era mostrarles y decirle: Pochita, esa es tu eternidad, eso representa a lo largo de tu eternidad, ¿sí?
Di a luz y eso es lo largo de tu eternidad. Varón, eso es lo largo de tu eternidad. Eso es lo que demuestra el largo de tu eternidad y lo que les repito, la idea era que llegara hasta por allá, pero se enredó. Son problemas que ni modo. Pero eso es lo largo de tu eternidad, ¿sí? Eso es lo que dura tu eternidad, ¿sí? Y si ven esto acá, no sé si se puede enfocar. Ah, sí, ahí lo ven. Este lado azul. Si ven a lo largo de todo esto tan pequeño al lado de eso tan largo representa nuestra permanencia en este mundo, ¿sí? Aquí en este lado puede estar 80, 90 años si nos va bien en lo que vamos a durar acá. Y de aquí para allá es nuestra eternidad. Entonces creo que hay una descompensación. Creo que hay la eternidad es un poquito más larga que lo que nosotros vivimos acá. Y estamos tan acostumbrados a vivir solo en este pedacito, a construir todo solo para este pedacito, a satisfacer todo solo para este pedacito, que nos olvidamos todo lo que va a seguir, todo lo que va a pasar, todo lo que nos va a ocurrir, ¿sí? Y acá en este momento donde termina este lado azul, que es nuestra vida terrenal y va a comenzar nuestra eternidad, en este pedacito, cuando tú vayas a cruzar esto y ya tu vida en esta tierra se vaya a acabar, es cuando te vas a dar cuenta si todo lo que te preocupaste o en lo que te gastaste valió la pena. Te vas a preguntar si todo el esfuerzo o las noches que te trasnochaste por buscar algo temporáneo, por algo que sea algo instantáneo, por algo que de pronto no te edificaba, valió la pena. En este momento, cuando vas a cruzar esta línea, es cuando te vas a dar cuenta si tú aprovechaste tu vida o la malgastaste. Porque todos sabemos que acá no nos podemos llevar nada acá. Nada de lo que pudimos haber hecho acá no lo podemos llevar. Lo único que nos vamos a poder llevar es nuestra relación con Dios. Y sobre todo nuestro legado, ¿sí? Y si nuestro legado, y gracias a nuestro legado, nuestro testimonio ayudó a más personas a conocer a Dios y a ser salvos como lo fuimos nosotros. Amén.